Y a los amigos en esta tarde que están escuchando esta emisión a través de www.catedraldefe.com. Bendecimos al hermano Marcos, que hoy no le ha sido posible estar con nosotros por algunos arreglos en su vida cotidiana. Y saludamos al hermano Carlos Quiroga, que está en la parte de las operaciones de la radio, para poder llevarles a ustedes que es el programa Alerta Últimos Tiempos. En el día de hoy vamos a hablar de un tema y quizás de uno que yo creo que es una buena noticia con respecto al comportamiento de muchos cristianos y de muchas personas alrededor del mundo con respecto a Israel, en este caso. Tema que hemos venido hablando, hemos venido profundizando con respecto a cómo la Biblia dice o habla que deberían los cristianos o los seres humanos tratar a Israel. Bueno, hoy nos encontramos con una buena noticia que nos está alegrando en parte, que dice que Israel está teniendo apoyo de parte de los cristianos en todo el mundo. Eso es bueno, eso es algo que nos llena de alegría, por cuanto creemos en ese principio bíblico que dice que al pueblo de Israel hay que bendecirlo y orar por ellos en todo tiempo y en todo momento, por cual ahí ha sido la cuna del cristianismo. Ahí nuestro Señor vino y dio su vida para salvar a toda la humanidad, y ese pueblo es un pueblo de referencia para la humanidad, un pueblo que el enemigo durante muchísimos tiempos y muchísimas circunstancias en el tiempo trató de eliminarlos, y todos conocemos o sabemos de las peripecias que este pueblo ha tenido durante estos largos siglos de vida que ha tenido. Y también creemos y conocemos de que que Israel es el reloj profético de Dios, es el reloj que nos permite poder ver a nuestro alrededor, comparar entonces esos sucesos de alrededor y mirar a Israel y decir que hay ciertas cosas que la Biblia describe, que la Biblia habla, y nos habla claramente, como por ejemplo el mensaje que hemos traído en estos días pasados, en el cual hablaba de que comenzó a haber vida en el Mar Muerto, algo que estaba profetizado y no se había cumplido hasta ahora. Bueno, nosotros podemos ver a través de la Biblia algunos cumplimientos y podemos ver a Israel en ese entorno a todos esos cumplimientos, y entonces podemos decir que las señales nos indican que estamos viviendo en los últimos tiempos. Parte por eso es que nosotros le hemos dado a este programa ese nombre de Alerta Últimos Tiempos, con eso, siempre tratando de mirar Israel, siempre tratando de mirar esa tierra en donde nuevamente un pueblo que había sido esparcido por el mundo, fue a vivir, y a partir de que ese pueblo se instaló en esa región, comenzaron a ver cosas que uno puede decir, que a la luz de la Biblia se estarían cumpliendo. Y sobre todo esa zona que nosotros creemos, o por lo menos la Biblia así lo especifica, zona en donde emergería entonces un nuevo gobierno, y emergerían situaciones que darían que hablar, situaciones que los seres humanos dentro de las complicaciones de vida que tienen tendrían que recurrir para tratar de conformar ese nuevo gobierno que ya está en funcionamiento, nuevo gobierno que tiene algunas peripecias, que tiene unos altibajos, pero que no deja de estar conformado como tal, ese nuevo gobierno que va a tener que dar paso entonces a ese personaje que todo el mundo lo denomina así, personaje, por cuanto va a asumir un rol importante con respecto a la humanidad. La humanidad va a depositar su confianza, va a depositar todas sus cuestiones
porque van a pensar que este personaje va a tener la capacidad, por su elocuencia, por su forma de hablar, por su forma de conducirse, por su capacidad de convencimiento a otras naciones. Entonces, nosotros vamos a empezar con el programa, pero antes vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos. Muy bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo del tema de hoy, pero antes me gustaría leer del capítulo 24 del libro de San Mateo, el versículo 6, y dice, así dice, y oiréis hablar de guerra y rumores de guerra, ved que no os turbéis, porque es menester que esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y terremotos por diferentes lugares. Todas estas cosas son principios de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Una de las cosas que he estado analizando, viendo, y como siempre tenemos o hacemos referencia a este libro cuando hablamos del hambre, de la guerra, hablamos de la situación del momento, cuando hablamos de los terremotos. Si bien en estos momentos no hay una intensidad de terremotos como las que teníamos hace 2 meses atrás o 3 meses atrás, pero los terremotos siguen estando, hay una seguidilla de terremotos todos los días en todo el mundo, o sea que en realidad la parte de los terremotos, igual que dice en la Biblia, dice hambre y terremotos no han sucedido. Una de las cosas que sí está sucediendo y ya es parte del análisis de algunos profesionales, de algunas instituciones especializadas en el tema, es el tema del hambre, una de las cuestiones que bueno, que acá en lo que leí lo dice. Pero otro de los temas también importante para hablar es entonces que dice en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 9, que también es algo que hemos venido notando con respecto a esto y con respecto a cómo se está desarrollando el mundo, cómo el mundo lo está tomando en serio estos asuntos y lo está llevando a la práctica, porque todos los días recibimos noticias o por lo menos leemos artículos de la persecución de la iglesia, de cómo la gente sufre o cómo la iglesia es dañada. Por ejemplo, vemos en el mundo musulmán que la iglesia es perseguida y los cristianos son muertos. Vemos en Argentina como los cristianos son perseguidos y tienen problemas. Y vemos como en Chile también suceden algunas dificultades con respecto a los cristianos, con respecto a cómo se está comportando. Ahora, si nosotros leemos la palabra de Dios, dice, entonces los entregarán a la tribulación, o sea, el sufrimiento, y aparte de hacerlos sufrir, como por ejemplo lo hace el ISIS en Medio Oriente, o como lo hace la India también, que agarra a los cristianos, o como en muchos otros países que están agarrando a aquellos cristianos que pregonan el mensaje de Dios, como lo están haciendo también en Centroamérica, que todavía no ha habido muertes, pero sí hay tribulación, están sometiendo a los cristianos algunos asuntos que no son tan buenos, o podemos remitirnos también de repente a la propia Rusia, en donde ya hay una ley que prohíbe salir a los cristianos a predicar, y si lo hacen tienen consecuencias, o en algunas otras partes del mundo en el cual si los cristianos salen a predicar les cobran una multa o cosas por el estilo que están sucediendo alrededor del mundo. Entonces, cuando nosotros leemos este mensaje que dice y también los matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones, esto es algo que en este momento me está llamando poderosísimamente la atención, por cuanto la palabra dice de todas las naciones. Habíamos
visto que en el 2014-2015 el ISIS provocaba, perseguía en Irak, en Irán, en Siria a los cristianos, los degollaban y los colgaban en las plazas, o los degollaban, o los prendían fuego, o mismos, los mismos ciudadanos de estos países que agarran a sus propios familiares que se convierten al cristianismo y los llegan a matar, porque he leído algunos artículos que hablan de esto, dan cuenta de esta situación, de cómo la gente o cómo los seres humanos sufren esa desafección con respecto al ser querido, porque están poniendo la religión por encima de todas las cosas y están asesinando a sus propias familias, por ejemplo, hijos que asesinan a sus propias madres, padres que asesinan a sus propios hijos, cosas tremendas que se están dando en el mundo, que uno cuando lo lee, lo analiza, dice, ¿cómo puede ser posible que estas cosas estén sucediendo en este mundo y en este tan poco tiempo? ¿Cómo puede ser posible que los seres humanos estén yendo por este camino, el camino del aborrecer al prójimo, de aborrecerlo al otro hasta el punto de llegar al asesinato, hasta el punto de llegar al extremo de quitarle la vida a la otra persona? Y no hay miramiento, porque uno puede decir, bueno, una turba enojada, como ha sucedido en muchos países, una turba violenta, se vino contra algunos cristianos, contra algunos que profesaban la fe, y fueron muertos. Está en consideración, está dentro de los parámetros que uno puede pensar que la gente enardecida por su religión, por su forma de vivir o por su tradición, puede arremeter contra la vida de otros seres humanos quitándole la vida. Pero cuando llegamos al extremo de ver padres que asesinan a sus hijos, y no importa la edad, no importa cómo lo hace, ver padres como ponen a sus hijos de repente adentro de niños pequeños de 6, 7 años, los ponen adentro de una lata y los dejan al rayo del sol, en pleno, en estos países del Medio Oriente, lo dejan al rayo del sol hasta el forma que hasta que el niño no muere, no lo sacan de adentro de ese lugar. Es algo crudísimo, es tremendo ver cómo las religiones arremeten contra aquellos que profesan la fe en Cristo, o contra aquellos que profesan realmente creer en lo que la Biblia dice. Entonces estos arremeten contra ellos hasta el punto de que le ejercen violencia de tal forma que las muertes son muertes que uno puede pensar que eso el ser humano no lo puede hacer. Pero bueno, mucha gente piensa que el ser humano es tan bueno y toda la hermandad que la que debemos compartir, y le da la espalda cuando suceden este tipo de cosas, porque dice, bueno, esto lo hace por religión o por sus creencias, pero por su religión y por sus creencias el mundo está siendo desafectado del amor, el mundo está siendo desafectado del cariño hacia el otro, y hoy en día lo que está existiendo, ese es el temor, el miedo y el temor generalizado en las actitudes del resto de las personas, o en la actitud de lo que hace el otro. Entonces, en estos momentos, no solamente es para alertarnos, en estos momentos no es solamente para analizarlo, sino para remitirnos a la Biblia, al capítulo 24 de San Mateo, al versículo 9, cuando dice, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. O sea que no solamente la Biblia dice que habrá una nación específica que hará aborrecimiento, odio, rechazo, desafección, poco amor o arremeter con maldad contra las personas que creen en el Evangelio, o las personas que predican el Evangelio, sino que también momentos antes dice, entonces los entregarán a la maldad, los entregarán al daño, los entregarán al maltrato,
llegando en muchas ocasiones a la muerte, quitándole la muerte. Es algo crudo de ver, crudo de analizar cuando lo he leído, cuando lo he analizado, para tratar de armar el programa, decir, bueno, ¿cómo puede ser posible que los seres humanos lleguen a ese extremo, a desconsiderar el otro? Cuando nosotros nos remitimos a la Biblia, tenemos que ver, por ejemplo, cuando Cristo dio la parábola del buen samaritano, dice que había un ser humano en el camino que había sido dañado por otra persona, un ser humano que estaba a punto de fallecer, estaba muy dañado porque había sido atacado por una turba enardecida, había sido atacado por personas malvivientes. Dice que pasó otro ser humano por ese lugar y tuvo compasión de él, lo levantó, lo cargó en su medio de transporte, que podría ser un animal de carga, y lo llevó, y dice que lo cobijó en un resguardo, curó sus heridas, los alimentó, y aparte dijo que, bueno, se hizo cargo de la deuda que generara esta persona durante la recuperación en el lugar donde lo había dejado. Ese sentimiento de saber que si alguien está en dificultades, poder tener una mano de la otra persona, o sea, en una palabra la otra persona no desconoce que realmente hay una situación deplorable, no desconoce que hay una situación terrible para ciertos seres humanos en todo el mundo, y estamos hablando de la mayoría cristianos que hoy en día en todas partes del mundo están enfrentando algún tipo de crisis, algún tipo de dificultad, algún tipo de daño con respecto a su persona o a sus propiedades, daños que a veces los hacen personas por tener algún direccionamiento religioso, o personas que tienen otros intereses. También surge la posibilidad de que puedan ser estos dañados porque su predicación o su postura, igual que la postura de Juan cuando estuvo predicando en los tiempos de Jesús. Juan estaba arremetiendo contra los intereses de una jerarquía. Bueno, también los creyentes con su predicación y su postura arremeten contra los intereses de ciertos individuos, y es normal que pueda haber algunas reacciones, pero lo que no es normal es que en todo el mundo haya en estos momentos generalizado reacciones contra los cristianos que han llevado hasta la muerte a muchos de ellos, y no solamente en Centroamérica, y ahora lo están trayendo y se está viniendo sobre la zona del Cono Sur, toda la parte de nuestros alrededores de Uruguay, sino que no sé cuánto tiempo tardará entonces, como dice la palabra de Dios, que en el mundo entero estas cosas sucedan, que en el mundo entero, porque recordemos que ya se están aplicando en varios países del mundo, se está aplicando que el Evangelio no se puede predicar, que las personas no pueden salir a la calle a predicar y tener contactos con las otras personas para tratar de llevarle el mensaje de salvación, sino que las personas tienen que remitirse a su espacio privado para poder desarrollar esta tarea. Esto es en principio, va a ser así. Hoy hay una restricción real alrededor del mundo para los cristianos, y están creando leyes para que esto suceda, para que estas cosas se mantengan en el ámbito privado y no sea trascendido y predicado en las calles, porque cuando alguien predica, un cristiano predica, no está predicando lo que el cristiano cree que tiene que predicar, o que piensa que debería de volcar en ese momento a la sociedad, sino que lo habla de acuerdo a la Biblia. Y cuando, por ejemplo, si un cristiano habla sobre Romanos capítulo 1, va a estar desarrollando todo lo que tiene que ver sobre la parte de aquellas inclinaciones sexuales que tienen los seres humanos, y bueno, y esto puede ser considerado como una agresión de parte de la forma de transmitir el Evangelio, y eso es lo que están en estos momentos haciendo los seres humanos, tratando de que estas cosas no salgan a luz, pero sí están promocionando las actividades de ciertos grupos minoritarios, que antes les llamaban minoritarios, y que realmente hoy ya dejaron de ser minorías excluidas, sino que ahora los apoyan, le dan lugar, le dan espacios para que ellos puedan promulgar sus orientaciones
sexuales en todo el mundo y tienen sus lugares para ir a manifestarse, lugares para ir a concursar y poder seguir hablando de estas cosas. Bueno, esas cosas los seres humanos le están llamando bueno y hablar de lo otro, decir que bueno, que mantener la cordura, mantener los principios bíblicos, mantener ciertas prioridades para que los seres humanos no se desborden y comiencen a haber situaciones aún más graves como las que ahora medianamente voy a hablar, situaciones que llevan a los seres humanos a perder la cordura en muchos momentos, y esas situaciones de pérdida de cordura son utilizados por el enemigo, por esas huestes que están operando en las regiones oscuras y están siendo utilizados para también hacerle daño a la humanidad, hacerle daño a todas aquellas personas que intentan vivir una vida medianamente de acuerdo a la Biblia, medianamente de acuerdo a los principios que la Biblia establece. Pero hoy en día todas esas cosas están siendo cerradas, todas esas cosas están siendo bloqueadas, porque los seres humanos, en vez de tratar de abrir la convivencia, en vez de tratar de abrir que todos podamos compartir nuestros espacios, todos podamos compartir nuestras libertades, están tratando de coartar ciertas libertades, están tratando de coartar ciertos momentos de desarrollo de los seres humanos para dejarle espacios a otros. Pero lo peor de todo es que ya no está existiendo más el principio: mi libertad termina cuando comienza la libertad del otro, sino que hoy en día en todo el mundo se está practicando el avasallamiento de las libertades de ciertos individuos. Y cuando hablo de ciertos individuos, hablo de las libertades que tienen los creyentes para poder predicar, para poder llevar adelante el Evangelio, para poder llevar conversaciones con otras personas abiertamente, para poder hablarlo a través de los medios de prensa, los medios de comunicación, sino que todas esas libertades están siendo coartadas. Y recordemos que estas libertades son los principios de libertades que se promulgaron allá por el siglo XVIII, siglo XIX, en el cual antes las personas no podían hablar, no había una prensa que podía criticar, por ejemplo, a los gobernantes, o una prensa que pudiera especificar algunas situaciones que se daban. En su momento las libertades eran coartadas, los seres humanos no tenían libertad, sino que la palabra que existía era la palabra de la jerarquía, y ellos definían y decidían qué se iba a hacer o cómo se iba a hacer. Bueno, estamos volviendo, quizás en estos momentos todavía no tengo elementos suficientes para poder decir que esto es así, pero quizás estamos volviendo a esos tiempos en donde las libertades no terminan cuando comienzan las libertades del otro, sino que las libertades hoy en día son avasalladas, porque las libertades de los otros superponen a las libertades de ciertos individuos, libertades de ciertas personas que están en el mundo. Entonces estamos viviendo, estamos analizando, estamos entonces asistiendo a un momento de la historia en el cual los seres humanos estamos teniendo restricciones para poder hablar del Evangelio, y cada día esas restricciones son hechas a través de las leyes, que también esas leyes son leyes que también tienen que abolir otros principios. Por ejemplo, en nuestro país la libertad de culto es normal, la libertad de predicar es normal, porque la ley así lo otorga, la Constitución así lo consagra. Entonces, yo creo, en principio, creo que los seres humanos y los creyentes en los países en los que viven, en los países donde se desarrollan, deben recurrir al ámbito legal para poder manifestar su descontento, o para poder manifestar su pensamiento, o porque creen que sus derechos están siendo avasallados o sus libertades están siendo coartadas por las libertades de otras personas. Por ejemplo, si alguien tiene un instituto, un comercio abierto a todo público, y llega alguien que en su libertad cree que ese lugar es el mejor lugar para poder ejercer sus derechos, por ejemplo, casarse o tener algún tipo de actividad
y la persona dice, bueno, este local está abierto a todo público, pero tiene ciertas restricciones. Bueno, esas libertades no deberían de ser avasalladas, sino que esas libertades tendrían que ser respaldadas por la ley, respaldadas por la Constitución. Y eso otorgaría entonces la posibilidad de poder enfrentar mis derechos contra los derechos del otro individuo y poder ser dirimida a través de la justicia, a través de las leyes que existen en el mundo. Leyes que están siendo abolidas, sí, claro que sí, en muchas partes del mundo este tipo de leyes que antes cubrían o antes beneficiaban las actividades religiosas están siendo coartadas y están siendo cortadas. Claro que sí, pero eso no significa que todavía no existan en muchos países leyes que cubren o leyes que permiten a través de ciertos mecanismos legales ir y reclamar a las autoridades y tener entonces esa paz que también la Biblia habla, tener paz con los gobernantes, paz en el país en que vivamos. Bueno, esta es una forma de buscar esa paz y tratar de estar cubierto y estar cumpliendo con la palabra de Dios. O si no, podemos remitirnos de repente a aquella parábola que Jesús dijo que había una persona, una mujer que iba todos los días al juez y le pedía al juez que, bueno, que considerara su situación, que considerara cómo estaba siendo en esos momentos perjudicada por ciertas actitudes, y parece que, bueno, que quizás de alguna forma el juez pensaría o la persona que estaría ejerciendo la autoridad en esos momentos que no se merecía tanta atención, porque quizás pensaría que eso no ameritaba, porque de repente puede suceder como ahora, si hay una situación dada de las libertades de algunas personas para poder convivir y vivir en pareja de igual sexo, puede avasallar las libertades de otra persona y quizás el reclamo ante la justicia puede caer, porque bueno, porque la cultura en estos momentos es distinto, porque el pensamiento de ciertas autoridades es distinta y porque, bueno, es por así decirlo, la moda del momento, y entonces como es moda del momento, es mucho más complicado de que los reclamos que las personas puedan hacer, porque ven avasalladas sus libertades o sus derechos, puedan tener cabida. Pero Jesús lo dijo y lo explicitó. Hay que insistir, porque dice que esa señora tuvo su justicia, y no solamente porque fue y la pidió, sino porque fue insistente en pedir esta justicia. Y no solamente hacerlo a través del ayuno, a través de la oración, a través de la palabra de Dios y remitirnos al Dios poderoso para que nos ayude en esto, sino también recurriendo, como hizo esta mujer, recurriendo a los medios legales que existen para poder hacerlo. Vamos a seguir desarrollando este tema, pero antes vamos a ir a un corte y ya volvemos. No te puedo. Estamos bien en hora, ¿no, Carlos? Carlos. 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 Entonces, vamos a seguir adelante con el programa y la reflexión que estamos trayendo en el día de hoy. Yo creo que es una reflexión importante. Aquellos que están escuchando este programa y aquellos que lo van a escuchar a través de la red y que se encuentren en una situación muy parecida o que algunos quizás bueno, van a escuchar y van a decir, sí, estoy en esa situación. Quizás otros lo van a estar en el futuro, porque bueno, la palabra de Dios acá lo dice, que serían y seréis aborrecidos o seréis tenidos a menos en todas las naciones
por causa de mi nombre, o sea que todos aquellos que guardan la palabra de Jesús, que guardan los principios bíblicos, van a tener dificultades porque, bueno, he visto esto, ya lo he analizado y va a ser tema para las próximas audiciones que hagamos, pero la reflexión es la siguiente: en todos los países hay constituciones, todos los países tienen constituciones escritas, y las constituciones escritas son difíciles de cambiar, son muy complejas el mecanismo para poder tratar de cambiar una constitución o para tratar de hacer una enmienda en las constituciones. Para poder hacer un cambio constitucional se requiere una asamblea constituyente, un grupo de personas, que sean elegidas, que tengan ciertos requisitos y que, que cumplan con ciertos pasos, y eso llevaría adelante una reforma de la Constitución. Quizás en muchos países se ha dado esas reformas de la Constitución, y quizás la más cercana a nuestro saber o nuestro conocimiento fue la de Venezuela y la de Bolivia, que han sido constituciones que han tenido reformas totales, han agarrado la Constitución y la han reformado total. Si en otras circunstancias sencillamente la Constitución hay enmiendas que se tienen que ratificar a través de los referéndums, a través de que las personas quieran que esas cosas aparezcan. Bueno, esas cosas existen y son plausibles en nuestro tiempo, porque los seres humanos están tratando de que las libertades de todos los seres humanos estén contempladas dentro de la Constitución, para que no hayan malas interpretaciones en el momento de ejercer el derecho. Una persona tiene derecho a vivir y le tiene derecho a desarrollarse, a tener ciertas condiciones. Esos derechos los tiene porque están consagrados en la Constitución. Si no fueran por esos derechos que en un principio fueron civiles, después los principios fueron políticos, hasta llegar a los principios sociales en los que estamos viviendo hoy en día estamos asistiendo y viendo cómo las personas, ante pequeños grupos que no eran reconocidos, son reconocidos hoy en día porque están teniendo estos derechos o estos principios constituyentes, que son los derechos sociales, y estos derechos sociales se desarrollan a través de todos los países en estos momentos y a través de todos los ciudadanos, y entonces los ciudadanos están teniendo sus derechos y pueden reclamar sus derechos porque están siendo consagrados en la Constitución. Pero también en la Constitución consagran ciertas libertades, las libertades de culto, las libertades de religión, la libertad de elegir una religión, y no como ahora que están sacando leyes en el cual van a comenzar a sancionar a padres, a multar a los padres, porque obligan a sus hijos a optar por una religión o optar por una orientación. Entonces, estas cosas hoy en día están siendo legalizadas, están siendo puestas por leyes para, seguir coartando un poco más la libertad de los seres humanos. En definitiva, ellos dicen, el niño, si un padre no obliga al niño a elegir una religión, el niño cuando sea grande lo va a hacer. Ellos con eso se están dando a entender de que el niño, tiene también sus derechos, y esos derechos no deben de ser avasallados, y si las autoridades comprueban de que esos derechos son avasallados, las personas son plausibles de ciertas sanciones o de ciertas multas. Están dejando de lado, todo lo que tiene que ver los aspectos familiares, están dejando de lado todo lo que tiene que ver con la tradición familiar, están dejando de lado aquellos principios que consagran la Constitución con respecto a que las familias tengan sus formatos, tengan sus libertades, sino que ahora están imponiendo un nuevo formato y un nuevo tipo de libertad que está dado en principio para que las personas puedan de alguna forma llegar
a tener alguna complicación o a tener alguna dificultad para poder enfrentar ciertas leyes que se están sacando hoy en día, porque ese tipo de leyes va a seguir profundizándose, ese tipo de leyes van a seguir ahondándose a un poco más hasta el punto de que, bueno, que el Evangelio sea radicalmente quitado del mundo y que ya esto no se escuche más, ya esto no se predique más, porque es la intención del enemigo de las almas que esto lo sea así, y sabemos que esto ha sido así porque él ha intentado quitar la Biblia y primero intentó erradicar totalmente al pueblo de Israel, donde nació Cristo y en donde la palabra de Dios se difundió, y después intentó erradicar la palabra de Dios trayendo oscurantismo durante muchísimos siglos para que la palabra de Dios no pudiera ser predicada, y si alguien osaba predicar la palabra de Dios, seas judío o seas cristiano, bueno, te metían a la hoguera para que eso no fuera posible, hasta que, bueno, llegó la Reforma, y después de la Reforma el Evangelio se expandió. Bueno, estamos entrando nuevamente en ese ciclo espiral donde se están sacando leyes que tienen que ver con la abolición de la palabra de Dios, con la abolición primero de predicar, de salir a las calles, hablar con las personas. Y no va a ser mucha la tardanza que después diga las restricciones en la internet, es fácil, lo bloquean directamente a través del sistema. Todo lo que tenga que ver con el Evangelio lo borran de uno, porque hoy los sistemas de internet, hoy los sistemas los permiten hacer, permiten que a través de ciertos requisitos o de ciertos programas borrar todo lo que tiene que ver en el Evangelio. Entonces, si los cristianos estamos pensando que este es un buen camino para poder, igual, si no nos dejan salir a la calle porque nos matan, nos multan, porque le hacen cosas, daños a nuestras familias, bueno, podemos recurrir a la internet, podemos recurrir a las radios, podemos recurrir a la televisión, bueno, pero esto, recordemos que esto es solo apretar un botón y borran todo lo que tiene que ver la evidencia con respecto a la predicación del Evangelio. Por eso es importante que los cristianos no pierdan esa capacidad de salir a las calles, es importante que los cristianos no pierdan esa capacidad de movilización que tenían antes. Yo recuerdo en los años 80 las iglesias salían a la calle con esa capacidad de movilización que tenían, congregaban miles de personas y bueno, y hacían movidas por Cristo y hacían predicaciones del Evangelio por Cristo, y la palabra se difundía a través del mundo porque siempre era noticia que en tal país o tal grupo cristiano salió a la calle y bueno, y predicando a las personas, y lo hacían pacíficamente, evitando por el otro lado que el Evangelio tenga ribetes que no sean pacíficos, que la acción colectiva que se lleve adelante no sea pacífica, sino que sea violenta. Busquemos de que no sacar lo que tiene que ver con la violencia, porque el Evangelio no es violencia, lo sabemos porque Cristo, cuando le habló a los discípulos que dijeron, bueno, dejanos, estos no quieren recibir la palabra de Dios, no quieren que prediquemos, nosotros lo que acá tenemos, déjanos orar al Padre para que el Padre traiga el fuego y los extermina a todos. Cristo le dijo, no, y lo hemos dicho en otros momentos, ese no es el Evangelio que Cristo vino a dar, porque para Cristo lo principal son las almas, es la prioridad, es la salvación de las almas, de tal forma que cada vez que un alma se salva, en el cielo hacen fiesta, significa que hay el trasfondo del alma o el trasfondo de la salvación de las personas, es la prioridad para el Evangelio o es la prioridad para Cristo y para las personas que predican el Evangelio. Entonces, en la acción colectiva que debemos llevar adelante tiene que ser de forma pacífica y debemos nuevamente tener esa capacidad de movilización. Debemos tener nuevamente esas capacidades de llamar al mundo o por lo menos marcar alguna diferencia para que el mundo vea de que, bueno, que comienzan a haber leyes que están restringiendo las libertades de los cristianos, pero los cristianos tienen que seguir recurriendo a la Constitución, tienen que seguir recurriendo a las leyes que todavía existen para poder hacerlo, porque van a seguir
modificando las leyes, van a seguir modificando las constituciones y van a tratar de evitar, pues de alguna forma, de que esto no se haga y pueda llegar algún momento a cumplirse lo que la palabra dice, que la gente tendría comezón de oír, comezón de escuchar el Evangelio, porque las cosas que escucharían, bueno, serían de una iglesia que se está conformando, y lo hemos hablado, una iglesia ecuménica en el cual nuclea una nueva Biblia, y esa Biblia es componente de todas las religiones, en el cual intentarán llevarlo adelante a través de la paz y el amor que supuestamente Dios tiene para los seres humanos, y no a través del sacrificio de Cristo, que es la salvación de los propios seres humanos. Entonces, esta es una reflexión que hemos traído, o por lo menos hemos traído en el día de hoy, porque estos son los últimos tiempos, y las cosas que estamos viendo son síntomas de estos últimos tiempos, son elementos que si uno lo va atando como si fuera canicas dentro de un hilo, vemos que cada una de estas cosas que están sucediendo en el mundo suman realmente para lo que va a pasar dentro de poco, para lo que va a pasar con respecto a la persecución masiva para los seres humanos, porque todavía no llega a todas las naciones, pero no va a llegar quizás en el mediano plazo, pero sí sabemos que en el corto plazo van a haber restricciones, y en el largo plazo va a haber un total silencio de esas restricciones, y entonces todo aquel que realmente predique el Evangelio sabe que va a ser la consecuencia la muerte, o como lo describe acá, va a ser el aborrecimiento, y en otras instancias también llevarlo a la muerte. Y no solamente eso, sino que, bueno, que ya tenemos que culminar con el programa, pero me gustaría seguir desarrollando este tema, porque no solamente es menester entender esto y lo que el ser humano está haciendo, sino que ya hay campos de concentración, y creo que ya lo hemos hablado en este lugar, en el cual encierran a los cristianos y los están llevando o los están procesando para que traten de dejar esas ideas que tienen de cristianismo, y los están en algunos países le llaman musulmanizando, o sea, que ciertos países que la religión del Estado es la musulmana, los están encarcelando, les están haciendo torturas, los están torturando, les están haciendo cosas horribles para que nieguen al nombre de Cristo, y tengo oídas de que todos están firmes y todos siguen adelante con respecto al estar firme con la palabra de Dios. Pero esto es un síntoma, esto que estoy diciendo de campos de concentración, es un síntoma de que se va a extender en el mundo, porque una vez que hayan leyes que digan que bueno, que el Evangelio no se puede predicar, bueno, ellos van a decir, aquellos rebeldes o terroristas, como también los están llamando, porque ya están haciendo ciertas asociaciones, que lo vamos a hablar un poco más adelante, estos terroristas que no obedecen a las leyes que nos estamos dando para la convivencia en paz y para la libertad de todos, bueno, tienen que ser encerrados y adoctrinados, como en las viejas épocas, como en las épocas antiguas, cuando ponían a las personas en campos de concentración para adoctrinarlos o para tratar de también exterminarlos, como sería la palabra más correcta con respecto a este tema. Pero esto es un tema que es profundo, es un tema que hay que seguir analizando y seguir viendo los ribetes que estos tienen en cada uno de los países, en cada uno de los continentes, porque en cada país tiene su ribete, tiene su forma de ser, y es distinto en cada país. En Estados Unidos es distinto. Ya sabemos de muchos informes que nos han traído, que están divulgando sobre Estados Unidos, y cómo ellos van a llevar adelante también este proceso de sacar a estos terroristas, como ellos le están llamando, o revoltosos, o inadaptados, para tratar de que, bueno, que en definitiva lo que están buscando es que la palabra de Dios no se siga predicando, en definitiva están buscando que la palabra de Dios no se siga expandiendo en el mundo, sino que los quieren restringir, y con ello también restringir a las personas. Pero lo que ellos no saben es que si los seres humanos callan, las piedras van a comenzar a hablar. Creen que tapándole la boca a varios, entonces eso se va a terminar, como dice el dicho, muerto el perro, se terminó la rabia. Están en un error, porque la palabra dice que cuando pasen estos momentos, entonces Cristo
va a intervenir, y todos sabemos que cómo lo va a hacer Dios mediante, primero con el arrebatamiento de la iglesia y después nuevamente con el pueblo de Israel, llevando la palabra a todo el mundo. Un pueblo de Israel que es potencia, un pueblo de Israel que tiene capacidades para poder hacerlo. Pero bueno, vamos a culminar, Dios mediante, nos vamos a ver el próximo sábado a las 17, y Dios quiera que podemos seguir profundizando en este tema, porque creo que es un tema importante para todos. Dios bendiga a cada uno de los escuchas. El nuevo gobierno que ya está en funcionamiento, nuevo gobierno que tiene algunas peripecias, que tiene unos altibajos, pero que no deja de estar conformado como tal, ese nuevo gobierno que va a tener que dar paso entonces a ese personaje que todo el mundo lo denomina así, personaje, por cuanto va a asumir un rol importante con respecto a la humanidad va a depositar su confianza, va a depositar todas sus cuestiones, porque van a pensar que este personaje va a tener la capacidad, por su elocuencia, por su forma de hablar, por su forma de conducirse, por su capacidad de convencimiento a otras naciones. Entonces, nosotros vamos a empezar con el programa, pero antes vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos. Muy bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo del tema de hoy, pero antes me gustaría leer del capítulo 24 del libro de San Mateo, el versículo 6, y dice, así dice, y oiréis hablar de guerra y rumores de guerra, ved que no os turbéis, porque es menester que esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y terremotos por diferentes lugares. Todas estas cosas son principios de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Una de las cosas que he estado analizando, viendo, y como siempre tenemos o hacemos referencia a este libro cuando hablamos del hambre, de la guerra, hablamos de la situación del momento, cuando hablamos de los terremotos. Si bien en estos momentos no hay una intensidad de terremotos como las que teníamos hace 2 meses atrás o 3 meses atrás, pero los terremotos siguen estando, hay una seguidilla de terremotos todos los días en todo el mundo, o sea que en realidad la parte de los terremotos, igual que dice en la Biblia, dice hambre y terremotos no han sucedido. Una de las cosas que sí está sucediendo y ya es parte del análisis de algunos, que Israel está teniendo apoyo de parte de los cristianos en todo el mundo, eso es bueno, eso es algo que nos llena de alegría, por cuanto creemos en ese principio bíblico que dice que al pueblo de Israel hay que bendecirlo y orar por ellos en todo tiempo y en todo momento, por cual ahí ha sido la cuna del cristianismo, ahí nuestro Señor vino y dio su vida para salvar a toda la humanidad, y ese pueblo es un pueblo de referencia para la humanidad, un pueblo que el enemigo durante muchísimos tiempos y muchísimas circunstancias en el tiempo trató de eliminarlos, y todos conocemos o sabemos de las peripecias que este pueblo ha tenido durante estos largos siglos de vida que ha tenido. Y también creemos y conocemos de que que Israel es el reloj profético de Dios, es el reloj que nos permite poder ver a nuestro alrededor, comparar entonces esos sucesos de alrededor y mirar a Israel y decir que hay ciertas cosas que la Biblia describe, que la Biblia habla, y nos habla claramente, como por ejemplo el mensaje que hemos traído en estos días
pasado en el cual hablaba de que, bueno, que comenzó a haber vida en el Mar Muerto, algo que estaba profetizado y no se había cumplido hasta ahora. Bueno, nosotros podemos ver a través de la Biblia algunos cumplimientos y podemos ver a Israel en ese entorno a todos esos cumplimientos, y entonces podemos decir que las señales nos indican que estamos viviendo en los últimos tiempos. Parte por eso es que nosotros le hemos dado al programa, a este programa, ese nombre de Alerta Últimos Tiempos, con eso, siempre tratando de mirar Israel, siempre tratando de mirar esa tierra en donde nuevamente un pueblo que había sido esparcido por el mundo, fue a vivir, y bueno, y a partir de que ese pueblo se instaló en esa región, comenzaron a ver cosas que uno puede decir, bueno, que a la luz de la Biblia se estarían cumpliendo. Y sobre todo esa zona que nosotros creemos, o por lo menos la Biblia así lo especifica, zona en donde emergería entonces un nuevo gobierno, y emergerían situaciones que darían que hablar, situaciones que los seres humanos, dentro de las complicaciones de vida que tienen, tendrían que recurrir para tratar de conformar ese. Y a los amigos en esta tarde que están escuchando esta emisión a través de www.catedraldefe.com. Bendecimos al hermano Marcos, que hoy no le ha sido posible estar con nosotros por algunos arreglos en su vida cotidiana, y saludamos al hermano Carlos Quiroga, que está en la parte de las operaciones de la radio, para poder llevarles a ustedes que es el programa Alerta Últimos Tiempos. En el día de hoy vamos a hablar de un tema, y quizás de uno que yo creo que es una buena noticia con respecto al comportamiento de muchos cristianos y de muchas personas alrededor del mundo con respecto a Israel, en este caso, tema que hemos venido hablando, hemos venido profundizando con respecto a cómo la Biblia dice o habla que deberían los cristianos o los seres humanos tratar a Israel. Bueno, hoy nos encontramos con una buena noticia que nos está alegrando en parte, que dice que